0,72 y entre paréntesis, para que se nos haga más fácil, ponemos sanos. ¿Ya? Ponemos sanos para no olvidarnos, para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿Q cuánto vale? 0,28. ¿Y 0,28 quién nos representa? A los enfermos. Pongámosle entre paréntesis lo que significa. N, ¿cuánto le ponemos a N? 15. 15. Y nos queda R. Nos queda R. Aquí, por favor, lo que tenemos que de todas maneras cumplir es que P y R nos deben decir lo mismo. P y R nos deben decir lo mismo. Si P nos dice sanos, R también nos tiene que decir sanos. El valor que le pongamos a R, tiene que ser lo mismo que dice P. Sanos, sanos. Pero ¿de dónde voy a sacar este valor de R? Este valor de R lo vamos a sacar de las preguntas que nosotros nos hagamos, de lo que queremos averiguar, ¿no? Decimos, si la vacuna se aplica a 15 pacientes, ¿cuál es la probabilidad que ninguno sufra la enfermedad? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que si la vacuna la están poniendo a 15 pacientes, esos 15 pacientes se van a distribuir en 2 grupos, porque es binomial. ¿En qué se van a distribuir esos pacientes? En éxito y fracaso. ¿De acuerdo? Si seguimos el ejemplo, esos 15 pacientes, ¿en qué se van a distribuir? En sanos y enfermos. En eso se van a distribuir. Entonces, para poner el valor de R, lo que tenemos que hacer primero es distribuir a los pacientes, de acuerdo a la pregunta que nos están haciendo. Entonces, la pregunta nos dice que ninguno sufra la enfermedad. ¿Qué ponemos? ¿Cuántos enfermos hay? 0. 0 enfermos. ¿Cuántos sanos? 15. Sumadas las 2 probabilidades o sumadas las 2 condiciones, nos tiene que dar el total de ensayos. De estos 2 valores, ¿cuál ponemos en R? 15. ¿Y por qué van a poner 15 en R? Nos tiene que decir lo mismo que P. Y ahora, si alguien dice, yo no quiero poner aquí en P 0,72, en P quiero poner 0,28. ¿En Q cuánto le pondrá? 0,72. ¿Y en R cuánto le pondrá? 0. Perfecto. Va a salir exactamente lo mismo. Mientras nosotros respetemos esto, va a salir exactamente lo mismo. ¿Quedó claro? Si hacemos la operación, si reemplazamos, entonces, ¿qué nos va a quedar? N factorial. 15 factorial dividido 15 menos R, 0, ¿no? 0 factorial, 15 factorial, P 0,72 elevado a 15 y 0,28 elevado a 0. Si resolvemos esto, ¿cuánto nos sale? ¿No llegamos a hacer esto? No. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces hagamos la operación. Por facilidad podemos simplificar, ¿verdad? Podemos simplificar. ¿Qué simplificamos? 15 con 15. 0 factorial, ¿cuánto es? 1. Es 1. Entonces no nos molesta ahí. ¿Y qué más simplificamos? 0,28 a la 0, porque también va a ser 1. Entonces realmente nos queda 0,72 elevado a 15. Quien no simplifique, quien no quiera simplificar, póngalo todo en la calculadora. Póngalo todo en la calculadora y va a salir igual. ¿De acuerdo? 0,72 elevado a 15. A ver. Si hay problemas con resolver esto en la calculadora, avise, por favor. ¿Cuánto? 0.0072. Eso está puesto en proporción. Lo tenemos que pasar a porcentaje. Si lo pasamos a porcentaje, entonces ¿qué nos va a quedar? 0,72%. 0,72%. Siempre el resultado final en
en porcentaje, por favor, porque tenemos que interpretar 0,72%. ¿Qué significa? Miren ustedes, ¿qué significa? Aquí tenemos lo siguiente. Están aplicando la vacuna a 15 pacientes. Imaginen que tienen su laboratorio y aplican vacunas. Están aplicando la vacuna a 15 pacientes. Y entonces yo quiero saber, como dueño del laboratorio, quiero saber si aplico la vacuna a 15 pacientes, ¿cuál es la probabilidad que toditos estén sanos? Me sale que es una probabilidad baja. Sería genial, ¿no? Que apliquen la vacuna y que toditos estén sanos. Porque así se van a pasar la voz y van a decir, no, sí, ese es el mejor laboratorio, y etcétera de cosas. Pero la probabilidad que los 15 estén sanos es baja. ¿Por qué es baja? Porque la vacuna no es 100% efectiva. Porque la vacuna tiene una efectividad del 72%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 28% de personas, ¿no? 28% de personas que podrían sufrir la enfermedad, ¿no? Ahora, por eso decimos es una probabilidad. Puede o no puede ocurrir, pero ustedes tienen que pensar que si están aplicando a 15 personas, la probabilidad de que todos estén sanitos es baja. O sea que alguien va a haber de ese grupo que no va a desarrollar los anticuerpos por la vacuna. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. La segunda pregunta nos dice que todos sufran la enfermedad. Para la segunda pregunta tenemos que tener otro R, no va a ser el mismo R, tenemos que tener otro R. Entonces, de la fórmula, ¿qué vamos a borrar? Vamos a borrar todo esto y vamos a borrar esto. Entonces, para poner el valor de R, tenemos que distribuir en las dos posibilidades, en el éxito y en el fracaso. Pero ahora con el enunciado de la segunda pregunta, que todos sufran de enfermedad. ¿Cuánto ponemos sanos y cuánto enfermos? 0 sanos, 15 enfermos. Nos dice que todos sufran la enfermedad. De estos datos, ¿cuál ponemos en R? El 0. 0 sanos. Porque nos tiene que decir exactamente lo mismo que P. Ya está. Si ponemos eso, ya está resuelto. Probabilidad es igual. N factorial sería 15 factorial dividido. N menos R, 15 factorial. R, 0 factorial, 0,72 elevado a 0 y 0,28 elevado a 15. Elevado a 15. A ver, ¿cuánto sale? Igual podemos simplificar y nos va a quedar 0,28 elevado a 15, ¿no? Sale como un número. 0,8 ceros y luego siglo. Ya dígamelo como notación científica. A ver, 2. A 5, no sería por Dios. Ya, pero ¿cuánto es el número? ¿La base cuánto es? 5,10, entonces redondeado por 10 elevado a menos 9. Eso está en proporción. Siempre acordémonos que el resultado inicial está en proporción y que lo tenemos que pasar a porcentaje. Por 10 a la menos 7%. Entonces miren ustedes, más chiquita todavía la probabilidad. Más chiquita. Porque ¿qué te están preguntando? Te están diciendo, ¿cuál es la probabilidad que si pones la vacuna 15, todos se enfermen? ¿Habrá la probabilidad de que todos se enfermen? Mínima. ¿Y por qué? Porque el porcentaje de esas... Porque la efectividad es elevada, ¿no? La efectividad de la vacuna es elevada. Entonces, no existe. Ahí ya tendríamos que decir, ay, qué mala suerte, pues, ¿no? Del dueño del laboratorio, de que aplique la vacuna 15 y que ninguno funcione. Eso podría ocurrir solo si
la vacuna está vencida, si la vacuna la dejaron al medio ambiente, se rompió la cadena de frío, etcétera, ¿no? Eso ya es irresponsabilidad también de quien maneje la vacuna. Pero bien difícil que si una vacuna está en buenas condiciones, que la apliquen a 15 y que todos se enfermen. Bien difícil, porque la efectividad de la vacuna es del 72%. ¿De acuerdo? A ver, desarrollen el tercero, la C. ¿Cuánto ponemos? 13 y en enfermos consumar. ¿Y R sería? 3. Perfecto. Entonces, probabilidad es igual a 15 factorial, 2 factorial, por 13 factorial, 0,72 elevado a 13. Y 0,28 elevado a 2. ¿Cuánto sale? El porcentaje, 2 decimales siempre, 11,50%. ¿De acuerdo? 11,50%. Sería 0,1150, ¿no? Entonces 11,50%. Ya. Ahora solitos, a ver este ejercicio. N y R. ¿Qué ponemos a P? 0,2, 0,20. Acostumbrémonos a hablar con 2 decimales. 0,20. ¿Y qué nos representa 0,20? Con alergia, ¿cierto? Con alergia. Muy bien. Por eso siempre hay que escribirlo. ¿Cuánto es Q? 0,80. ¿Y eso? Sin alergia. Sin alergia. Perfecto. N, 10. Y comenzamos con R por cada una de las preguntas. A. Y ya sabemos que tenemos que distribuir al número de ensayos en el éxito y en el fracaso, ¿no? En este caso diremos con alergia y sin alergia. ¿Y en total cuánto nos tiene que dar? 10. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que haya exactamente 1 con alergia? Está fácil, ¿no? 1 aquí y 9 aquí. ¿Qué ponemos en R? 1. Esta vez 1. ¿Por qué 1? Porque 1 nos dice con alergia. Con alergia. ¿De acuerdo? La probabilidad ya la pueden calcular ustedes. Vamos a poner todo. Para B, ¿qué hacemos para B? Para B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 2 con alergia? ¿Cómo hacemos ahora? Ya no nos dice exactamente 1. Ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad que haya menos de 2 con alergia? ¿Qué tenemos que calcular? Que haya 1 o que ninguno con alergia. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que ocurre ahora. Miren lo que ocurre ahora. Nosotros tenemos la probabilidad de que ninguno sufra nada o que de todos sufran algo.
tenemos todas estas posibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 2? Menos de 2 es esto. Entonces, puede haber ninguno o puede haber uno. Si utilizamos la letra O, ¿qué significa? Suma. Por lo tanto, tenemos que hallar la probabilidad cuando R es 0 y también la probabilidad cuando R es 1. Y luego sumamos los dos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que hacer el cálculo cuando R es 0, cuando R es 1, calcular la probabilidad para 0, la probabilidad para 1 y sumar los valores para tener el total. ¿Sí? Pero, atiéndame todavía un poquito más. La C dice, ¿y cuál es la probabilidad de que haya 2 o más con alergia? Si nos dice 2 o más con alergia, ¿qué tenemos que hacer? Desde el 2 hasta el 10. Eso significa 2 o más con alergia. Toditos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que calcular para R2, para R3, para R4, puntos suspensivos, hasta R10. Y vamos a tener la probabilidad para 2, la probabilidad para 3, etcétera, etcétera, la probabilidad para 10. Tengo que sumar todo para tener el valor total. Esa pregunta les voy a poner en el examen. ¿Cómo que no? 2 preguntas entonces en el examen. Sí. Creo que me lo aclarado. Si agarramos la unidad del 100% y le restamos la respuesta del B, ¿no se haría el C? Claro. Genial. Ya sabemos que los seres humanos siempre trabajamos con la ley del menor esfuerzo, ¿cierto? Siempre que tenemos que buscar algo para que sea más fácil, ¿sí? Está muy bien. Sabemos que todo esto, ¿cuánto vale? 1 o 100%. Ese es el espacio muestral, todo, ¿de acuerdo? En distribución binomial lo estamos distribuyendo en éxito y en fracaso. Y ahora nos están separando esta parte de esta parte. Nos están preguntando por esto, pero yo no quiero trabajar pues tantas operaciones aquí. Y entonces, ¿qué sí podemos hacer? Lo que nos ha dicho su compañero, ¿no? Si conocemos este valor, lógicamente que lo demás va a ser la diferencia de 1 o de 100%. ¿Se entendió? ¿Sí? Re fácil, entonces no tienen problemas. En el examen sí les puedo poner 2 preguntas de eso. Así es, así sí. Si no, no les tomo examen. ¿Ah? Eso quiere, ¿no? Muy bien. Y finalmente la D. ¿Cómo calculamos la D? La media, que es n por p, y la desviación estándar, que es raíz cuadrada de n por p por q. Ya, a ver, resuelva. Quiero resultados. Resuelva, por favor. Dije celulares guardados y en vez de celular, calculadora. ¿Dónde está la calculadora? ¿Qué? Aquí les quiero explicar otra cosa. Si es que leen otros libros, puede que encuentren otra terminología. Puede que encuentren otra terminología como esta, por ejemplo. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad que a lo más 2 tengan alergia? Así es que tenga 0 o 1. A lo más. Porque dice, a lo más 2 tengan alergia. O sea, 0 y 2. Hasta 2, ¿no es cierto? Si te dicen a lo más, es que tienes que ir desde 0 hasta 2. Todo eso. Eso es a lo más. Y decir a lo más es también como decir como máximo. Como máximo 2, a lo más 2. Es terminología común que se puede encontrar. Y si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad que por lo menos 2 tengan alergia?
De 2 para adelante. De 2 para adelante, ¿no? Entonces decir 2 o más es como decir por lo menos, o decir como mínimo también, ¿no? Por lo menos, como mínimo, es lo mismo, es lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para terminar, esto lo hace el Excel. Re fácil lo hace el Excel. Y entonces no tienen disculpa para no poder hacer una investigación o aprovechar una investigación y hacer este tipo de interpretaciones también en un trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces les voy a explicar, o mejor, vamos a obtener los resultados de estas preguntas en el Excel para ver si coincide con lo que ustedes han trabajado. ¿En dónde buscamos? Fórmulas, perfecto, ¿no? Buscamos en fórmulas, en insertar función, siempre vamos a encontrar lo de estadística ahí, ¿ya? Siempre ahí. Y aquí filtramos las estadísticas, ya está. Y buscamos donde dice distribución binomial, ¿ya? Y dice distribución binomial .n, distribución binomial.n, y aceptamos. Y nos sale el cuadrito de diálogo, en donde nos pide número de éxitos. A ver, resolvamos la primera pregunta, la A. Número de éxitos. Número de éxitos en A, 1. Número de éxitos, 1. Número de ensayos, 10. Probabilidad de éxito, 0.2. Perfecto. Y luego aquí nos habla de acumulado. Nos dice que en este cajoncito nosotros tenemos que escribir verdadero o falso. Si nosotros tenemos estas posibilidades, imaginemos así, y la pregunta la queremos averiguar exactamente para un valor específico, así como en A, ¿no? Nos dice que exactamente haya 1, que exactamente haya 6, que exactamente haya 8 con alergia. Si la pregunta es así, aquí vamos a escribir falso, porque se va a referir a calcular una probabilidad bruta, así le llama el Excel, ¿de acuerdo? Pero es por un valor específico. Pero si la pregunta nos dice que exista hasta 2, si es hasta 2 tengo que acumular. Y entonces para acumular se escribe verdadero. ¿Qué tendrían que poner? Aquí donde dice número de éxitos, el máximo valor que quieren acumular. ¿De acuerdo? Y luego donde dice acumulado, verdadero. Pero aquí hay un detalle. El Excel siempre acumula desde 0 hasta el valor que le digamos. Y entonces, ¿cómo resolvemos la otra parte? La pregunta C, por ejemplo, que nos dice ¿cuál es la probabilidad de 2 o más? ¿Cómo resolvemos eso? Al Excel le decimos que nos dé este valor. Y lógicamente podemos restar después. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Excel nos ayuda un montón en este trabajo. A ver, entonces en este caso, en la respuesta A, mejor, para obtener la respuesta A, ¿qué debo poner aquí? ¿Verdadero o falso? Falso. Ponemos falso, aceptar, ¿y cuánto les ha salido? 26,84%. ¿Les ha salido así en el cálculo? Perfecto. Siguiente. Otra vez, fórmulas, insertar función, estadísticas y buscamos la distribución binomial. Aceptamos. Para la pregunta B, número de éxitos. 0 y 1. 1. Es que no podemos poner 0 y 1. Tenemos que poner el máximo que nos interese. Y no nos interesa el 2, nos interesa 1. Entonces ponemos 1. Número de ensayos, 10. Probabilidad de éxito, 0.2. Y en acumulado, ¿qué ponemos? Verdadero. Por favor, verdadero. Al ponerle verdadero, el Excel nos va a acumular 0 y 1. Porque le hemos puesto como tope 1. Y si les dijese yo, ¿y cuál es la probabilidad que sean hasta 6?
Ahí le vamos a poner 6. Y el Excel nos va a acumular 0, 1, 2, hasta 6. Aceptamos. ¿Y cuánto nos sale? 37,58%. ¿Les ha salido así? Perfecto. La pregunta C, el Excel no la va a hacer. No puede acumular el Excel partes superiores. El Excel solo acumula desde 0 hasta el valor que le hagamos. Entonces podemos poner la fórmula, ¿no? Igual a 1 menos esta probabilidad y sale 62,42%. ¿Sí? Ya está. ¿Está fácil o no? Sí, está fácil. Dime. ¿Cuál es la probabilidad que en el grupo que estás estudiando 8 tengan alergia? Un número exacto. ¿Ya? Pero si te dice a lo más, por lo menos, como máximo, como mínimo, eso es acumulado. Y ahí le ponemos verdadero. ¿Alguna otra cosa? ¿Está claro? En la página virtual ya les he puesto otro trabajito, otro artículo de investigación para que resuelvan distribución binomial. ¿Ya? Distribución binomial. Para la siguiente semana. Como tienen vacaciones hasta el martes, ¿sí? Vamos a estar estudiando. Tienen